Hola amigos, soy Lourdes Varela, directora de 40 días por la vida en Iberoamérica y estoy aquí con grandes personalidades de Pasos por la Vida. Tenemos a Pilar Rebollo y a Uriel de Actívate que nos van a explicar un poquito más qué fue lo que hizo la Suprema Corte de Justicia este 6 de septiembre que a todos nos agarró por sorpresa. Bueno, algunos no tanto, algunos ya se lo esperaban. Pero sobre todo porque nos comenta Uriel que es algo que ya está preparado en la agenda. En el 2021 hubo también una declaración de la Suprema Corte, un fallo de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, a ver, Uriel, empezamos con Uriel o con Pili. Que A ver, nos expliquen. si quieren yo empiezo y Uriel me corrige, que es el abogado aquí. Bueno, justo, a ver, primero me gustaría contextualizar mundialmente en qué mes estamos, ¿no? O sea, es septiembre y no es coincidencia lo que mencionabas, en el 2021 hubo un fallo en estos mismos días y no es como, ay, qué coincidencia. Todo tiene miras y preparación al Día Global del 28 de septiembre, ¿no? O sea, ¿Qué es el 28 de septiembre? El 28 de septiembre es el Día Global por el aborto libre, seguro, gratuito y súmale lo que quieran, ¿no? Ese es el Día Global. Entonces, tiene que haber festejos, tiene que haber logros, tiene que haber, pues, con miras al Día Global, hasta agenda que cumplir. Entonces, México no se queda atrás y hacen mediáticamente todo lo posible para decir que están trabajando, que lo están logrando, que lo mismo que pasó en el 2021, ¿no? Así, pero que, entonces, este 2023, no solo el 6 de septiembre, o sea, si te das cuenta, con una semana de diferencia está la Corte, trabaje y trabaje para una agenda muy concreta. Totalmente. Bueno, en el caso específico de la Suprema Corte, una agrupación que se dedica al tema del aborto demandó al Congreso porque el Congreso no había modificado el Código Penal Federal en relación al tema del aborto. Entonces, demandan al Congreso, este tema lo atrae la Suprema Corte y la Suprema Corte analiza cada uno de los puntos referentes a esta demanda que le hacen al Congreso y dice, pues vamos a recibirla. Hay que estar preparados para la despenalización del aborto en nuestro país. Eso A ver, primero, ¿qué pasó en el fallo de la Corte en el 2021? En el 2021 lo que hicieron fue una acción de inconstitucionalidad donde declaraban inconstitucional, el tema de la penalización del aborto. Entonces, en todo el país ya no estaba penado el aborto, No. Desde el 2021. No, fue Entonces, únicamente lo declararon inconstitucional. Ah. La penalización del aborto por cárcel. Entonces, ninguna mujer a partir del 2021 Ajá. podía ir a la cárcel, pero sí podía tener algún otro tipo de medidas una vez que se haya practicado un aborto. Esa es la gran diferencia de lo que se decidió en 2021 en relación a ese caso. Y entonces este fallo de la Suprema Corte tiene relación con el 2021, o sea, es una consecuencia. Es una consecuencia totalmente, o sea, ¿Cómo es? Lo único que hicieron fue tropicalizar lo que decidieron en 2021 al Código Penal Federal. Y es todo, pero eso no implica la despenalización del aborto en nuestro país. Eso no implica que ya se modificó el aborto en nuestro país, porque eso es una facultad exclusiva de los legisladores, no de la Corte. La Corte lo único que va a hacer con nuestros legisladores es le van a decir, oye, te recomendamos y te mandamos decir que tienes que modificar el Código Penal. Pero eso no quiere decir que ya está despenalizado. O sea, esa es una mentira. O sea, esa es una mentira que han estado moviendo desde 2021 y que recientemente lo volvieron a mover y decir, otra vez ya está despenalizado a nivel nacional, cuando la realidad no es así. Únicamente utilizaron el criterio de 2021, lo aplicaron al caso del Código Penal Federal, lo aplicaron al caso de Aguascalientes recientemente y lo seguirán aplicando. Pero esto no implica que ya está despenalizado el aborto en nuestros congresos o a nivel federal. Y si me dejas recordarle a los mexicanos, este país es un país que funciona con tres poderes divididos, ¿no? O sea, no tuvimos que estudiar derecho para saber que nuestra República Mexicana tiene los poderes divididos. Entonces, los legisladores obedecen, escuchan a la Corte, pero se deben a la ciudadanía que los eligió. Entonces, los estados y cada congreso local se debe y tiene que escuchar a su ciudadanía. Entonces, ahí también tenemos un gran papel los ciudadanos para decir, sí, pero no te intimides. Digo, no estoy diciendo que hagamos oídos sordos, pero no te intimides porque no queremos eso los ciudadanos que te votamos, a los que representas,
¿no? Yo quiero aquí explicarles también a nuestros amigos que nos escuchan en todas partes del mundo, para explicarles un poquito. México es una entidad federativa, o sea, nosotros no, si algo dice la Suprema Corte o pasa, por ejemplo, en la Ciudad de México, no aplica para todo el país. Esto, o sea, entidades federativas, hasta donde sé, solo existen en Estados Unidos, México y otro país por ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que cada estado, o sea, México está compuesto por 32 estados y cada estado es soberano, tiene su propia constitución. Entonces, en el 2007 fue la despenalización del aborto en la Ciudad de México, solamente en la Ciudad de México. Aquellos que dicen el aborto en México, no, solo en la Ciudad de México hasta la semana 12, por cualquier razón, no necesitan justificación. El resto del país, los estados empezaron a blindar sus constituciones para proteger la vida, y que, por ejemplo, en estados como Aguascalientes, Guanajuato, etcétera, dijeron, aquí no va a pasar. Y todavía hasta el día de hoy muchos me dicen, aquí no va a suceder. Pero entonces lo que hace la Suprema Corte, es decir, ese blindaje que hicieron los estados no es válido. No es válido, pues existe el derecho supremo de la mujer a abortar, lo cual es ilegítimo, es ilegal. Entonces, a ver, cuéntame un poquito, Uriel, ¿quién demanda o quién es el GIRE, que es el que hace esta demanda y pide esta protección? Bueno, esta agrupación se dedica a llevar casos estratégicos a la corte en específico. O sea, ese es su trabajo. Y son pro aborto. Y son pro aborto totalmente. Es como Planned Parenthood en México. Correcto. Eso es como su similar en nuestro país. Pero es curioso porque al final del día, dentro de su objeto por el cual fue constituido, es informar únicamente. Nada más. Eso es nada más. Pero están actuando, están acompañando ahora a las mujeres a abortar. Es decir, están yendo más allá de su propio objeto como figura moral. Eso es importante dejarlo. Y además de que Gire mintió, y ya lo dijeron públicamente con el tema de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Inflaron estadísticas, inflaron datos. Y entonces así fundamos el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, con el objetivo de despenalizar el aborto. Y bueno, estuvimos revisando los datos. En ese momento, me acuerdo, las mujeres decíamos, mueren 100,000 mujeres de abortos clandestinos. Resulta que morían 100,000 personas en todo el país, hombres y mujeres de todas las enfermedades. O sea, inflábamos las cifras, así, porque era... Entonces, bueno, Esta agrupación, que ya reconoció que para el tema de la Ciudad de México infló estadísticas, infló datos para poder acercarse a los diputados, hoy reconoce que es una agrupación que está acompañando el tema del aborto en todo nuestro país. Entonces, que no nos haga extraño que están mintiendo. O sea, su modus operandi es ese, ¿no? Impactar, asustar, inflar cifras, victimizar donde no necesariamente están las víctimas. Y además, ¿qué alcance tiene esto? Porque hasta donde sé también, ¿cuántas personas hay en la cárcel? Sabía que eran alrededor de 100, la mayoría hombres y solamente como 3 mujeres, que no es que se hayan practicado un aborto ellas, sino que provocaron el aborto en alguien más. Entonces, ahora estas personas que obligan a abortar, o que, por ejemplo, en una golpiza, ¿no? Así de que tanto que decimos de la protección a la mujer, un hombre golpea a una mujer embarazada, le provoca un aborto, ya no tiene pena. Correcto. ¿Es cierto? Correcto. Aquí en este caso en específico no hemos llegado afortunadamente a este extremo. O sea, no salen de la cárcel. No, pero vamos para allá. ¿Por qué? ¿Por qué vamos para allá? Porque la tendencia de este grupo GIRE es borremos del Código Penal el delito del aborto. Si lo borramos por completo, pues entonces, ¿cómo le vas a llamar a eso cuando tú obligas a una mujer a practicarse esa acción? Si ya no se llama aborto. ¿Cómo lo vas a encuadrar? Decían por ahí, bueno, lesiones. Pero es muy distinto. Las agravantes son distintas. Es distinto, o sea, hay una vía de por medio, hay muchas cuestiones de por medio que no están valorando por temas ideológicos. O sea, hay un sesgo muy grande que no les permite ver a quién van a afectar. A la mujer embarazada, van a afectar al ser humano en gestación, van a afectar a los médicos. O sea, es una cadena que va desde muy, muy grande que no la ven
por un sesgo ideológico. Y yo creo que eso es lo más grave. O sea, hacia allá va la tendencia, hacia borrarlo, y que los hombres que han golpeado a una mujer y que la hicieron abortar puedan salir de la cárcel. O sea, pero no se dan cuenta que sus propias estrategias hacia allá van y no están protegiendo a nadie. Otra cosa es que, a ver, a mí me llegaron esta información de se despenaliza el aborto en México el 6 de septiembre y me llegó de todas partes. Me llegó de Europa, me llegó de Estados Unidos, me llegó de Latinoamérica. Entonces, esto que dicen ahorita, ¿no? Legítimamente, no, legalmente, no es así. Pero ¿por qué llega así la noticia? De hecho, yo prendo el radio y los ministros están felices, festejando, porque es un logro para las mujeres, los medios de comunicación están festejando. ¿Qué están festejando si realmente no hay despenalización del aborto a nivel federal? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y por qué los medios de comunicación nos estaban diciendo la propuesta fue una, se votó otra y el comunicado es otro? ¿Por qué estas diferencias y por qué nos está llegando a los ciudadanos y al mundo como una despenalización nacional? Al final del día es, como bien lo decía Pili, o sea, esta agrupación lo que utiliza es la manipulación. Al final del día lo que hicieron es manipular a las personas para generar esa conciencia de que en México ya está despenalizado el aborto. No, o sea, es una realidad. Sus propias abogadas ya salieron a declarar y a decir, no está despenalizado, o sea, la facultad ahora la tiene el Congreso y el Congreso tiene que legislar este tema. Este tema todavía no se acaba, pero ellas ya salieron a festejar y ellas ya salieron a decir, y justo como tú lo mencionabas, hay una contradicción muy grande. El último proyecto que publicaron, lo que dijo la Corte en el tema de la votación, durante la votación, y lo que publicaron. A ver, explícanos esos tres. ¿Qué decía el proyecto final? Que únicamente el amparo, o sea, lo que habían resuelto, era para la agrupación y las mujeres que eran parte de la agrupación. En esos términos quedó el proyecto final. ¿Qué vota la Corte? Que se obligue al Congreso a legislar el tema de aborto, cuando eso no estaba en el proyecto final. Y el comunicado va en el sentido de ya obligamos, la Suprema Corte despenalizó el aborto en todo el país. Se obliga al Congreso Federal a modificarlo. O sea, hay esas tres contradicciones y nosotros estamos esperando el cuarto, que es ¿cuál es el resultado final? O sea, mediáticamente se dice una cosa sin haber visto el resultado oficial de la votación, porque hay algo turbio que movieron las aguas, se votó y entonces estamos confundidos. Y falta, la misma ministra dice, falta que se comunique y se firme el comunicado resultado, ¿no? La sentencia. Incluso, o sea, pero no olvidemos, lo que se comunica es lo que la gente se queda en el subconsciente. ¿Y qué están logrando? Hacer su septiembre, ¿no? O sea, cumplir con sus objetivos, aunque tenga ciertos, bueno, sí, es que estamos esperando el resultado oficial. Pues entonces no hables sin la firma, sin el papel. Y aunque haya firma y papel, la Suprema Corte no legisla. No es ipso facto. Las recomendaciones de la Corte tienen que ir a la Cámara de Legisladores. Entonces, es una estrategia mediática muy inteligente, golpe muy fuerte, que impactó y tuvo eco. Es un terremoto que llegó a Europa, que como me acuerdo, como cuando sucedió en Colombia y todos nos pusimos de luto por Colombia y las cosas por dentro. Y no se no está despenalizado. Es la Suprema o más bien, Corte. Está despenalizado, pero no es legal, ¿no? Sigue siendo un delito no punible, ¿no? Exacto. A ver, y aquí me queda también otra duda. El Roe versus Wade de 1973 en Estados Unidos, pues también estaba muy débil, flaco, y muchos pensaban que era también ilegítimo. Sin embargo, cobró la vida de más de 60 millones de bebés. Y hasta ahora es que se revierte, el año pasado, el fallo de la Suprema Corte de Justicia, pero su alcance fue mortal. ¿Qué alcance tiene este fallo que acaba de suceder el 6 de septiembre aquí en México? No, es enorme, porque si en 16 años que llevamos en México, las cifras oficiales, sin contar las privadas y las particulares, asciende a 300,000 vidas de los bebés, sin contar las implicaciones de las mujeres y las complicaciones. O sea, esto
la gente va a empezar a celebrar y a llevar y a ir y a acompañar. O sea, esto va a ser multitudinario. O sea, está También a un alcance mortal, ¿no? claramente O sea, mortal, que se eleva o sea, supera las guerras, supera las bombas, supera los el COVID, magnicidios. las pandemias, todo. No podemos dejar de lado el tema de que esto todavía no se acaba. O sea, yo creo que el mensaje más poderoso es, esta batalla todavía no se acaba, y como tú bien lo mencionaste, en Estados Unidos tuvieron este caso es fundamental de Roe vs. Wade. En México puede suceder algo así, ¿sí? O sea, este no es O sea, el caso, a ver, todavía no. no, o A sea, ver, este fallo no ¿qué llega. puede pasar? ¿Qué puede pasar? Los ministros dicen, bueno, sí existe el derecho a la vida, mi facultad es proteger la Constitución, y como la Constitución no me marca el derecho a la vida cuando inicia, yo lo interpreto. Pero si en algún momento los pro vida nos decidimos y vamos por la reforma a la Constitución, todos estos criterios se van para abajo. Esa es una batalla, que queda al final del túnel, y al final del día la tenemos que dar en algún momento. O sea, hay que tenerlo en el mapa de que estas sentencias de la Corte se pueden ir para abajo con que se modifique nuestra Constitución en México. Aparte que la Corte no legisla, ¿no? Es solamente como la recomendación. Protege la Constitución, interpreta las normas y al final del día busca que las normas secundarias también vayan acorde a la Constitución. Entonces, por eso en ese sentido decía, a ver, si protegemos el derecho a la vida en nuestra Constitución, se va todo, todos los criterios que hayan establecido se van, porque no estaba ese precedente. Entonces, necesitamos crear ese precedente. Pero la pregunta es, ¿estamos listos para dar esa batalla? Para ir todos unidos, para presionar a nuestros diputados, a nuestros senadores, para ir por una reforma constitucional, derecho a la vida. O sea, ¿México está preparado en estos momentos para ir por eso? Pues hay que preguntárnoslo, ¿no? O sea, esa es la realidad, pero no estamos perdidos. Y en los congresos podemos dar batalla, o sea, todavía no está perdido, todavía podemos seguir impulsando las campañas, lo que haya, porque no está perdido el tema del aborto en nuestro país. O sea, es un error creer que ya está despenalizado. Y los estados no lo han abrazado, ¿no? Por ejemplo, en el fallo de Roe versus Wade, todos los estados de alguna manera lo practicaron. Aquí no. Desde el 2021 incluso pensamos que era ya el fallo Roe versus Wade mexicano. Sí. Sin embargo, los estados no empezaron a aceptar ese fallo. Y ahora, ¿creen que va a pasar lo mismo con los estados? ¿O los estados, o sea, van a aceptar esta recomendación de la Suprema Corte, o todavía van a frenar el tema del aborto de manera estatal? Pues en teoría no pueden y no están obligados a seguir lo que les dice la Corte. O sea, tienen libertad de legislar aquellos temas que no están reservados para la federación. Entonces, los estados pueden saber cómo está su código penal estatal, su constitución estatal, la pueden configurar a sus necesidades. Entonces, no es como que, bueno, la Corte ya nos dijo, tenemos la obligación de hacerlo. No funciona así. O sea, en el Estado democrático no es como se maneja esta forma. Pero entonces hay que analizar. Pili, ¿algo más que nos quieras compartir desde Pasos? O sea, la actividad de Pili, que nos acompaña en el día de hoy, ella es directora de, por ejemplo, la Marcha por la Vida en México, que también tiene un gran impacto social, y bueno, ves mucho qué es lo que sucede con las personas, ¿no? La cultura, ¿no? O sea, justo a esto quería llevar, que suceda lo que suceda, nos aplaste el Roe versus Wade, que nos aplaste, o sea, no podemos terminar desmoralizados, no nos podemos dejar ni declarar vencidos. La cultura tiene que ser independiente a lo que la ley, ¿no? O sea, pudieron haber leyes, históricamente han habido leyes que son inhumanas, pero nos tenemos que oponer a ellas y tenemos que perseverar, ¿no? O sea, el trato con la mujer, porque no todo mundo conoce la ley, no todo mundo es abogado, pero sí todo mundo tiene un instinto humano y todo mundo podemos conmover su corazón. Entonces, el trabajo ciudadano de Pasos, que sale a las calles año con año, es la cultura de la vida existe, la defensa de la persona existe, la protección a la mujer urge, y a eso le queremos tirar, ¿no? O sea, a defender y a contener las leyes, pero socialmente trabajar y decir, reivindiquemos la maternidad, no enemistemos a la mujer con su naturaleza,
pero también necesitamos que socialmente nos apoyen. No tiene que haber otras leyes donde laboralmente no nos despidan, tiene que haber leyes donde se proteja y dejen de invisibilizar a esa infancia. Ahí hay una infancia invisibilizada, discriminada y hecha menos, ¿no? Y a las mujeres madres nos han hecho menos. Entonces hay mucho trabajo por hacer y que reconciliar al hombre de ponte a trabajar, no es mi cuerpo, no es mi derecho, no es mi problema. Es un tema de equipo, de pareja. No me embaracé sola. Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Muchísimo, muchísimo. Y no me voy a dejar vencer por un fallo cuando la sociedad está esperando mucho trabajo. Y Uriel, desde Actívate es una plataforma que busca representación de las agrupaciones y organizaciones en favor de la vida, de la familia, bueno, y las libertades religiosas. ¿Tú qué nos puedes compartir para todos aquellos que nos ven en todo el mundo y en México, obviamente? Bueno, pues decirles que tenemos una batalla muy grande por dar. O sea, generar una cultura de vida, creo que nunca la podemos dejar de dar, esa batalla. Entonces, entender que tenemos muchísimo campo al cual llegar. A través de Actívate, justo lo que buscamos es acompañar a las agrupaciones en aquellas causas como la defensa de la vida, la familia, las libertades fundamentales. Entonces, si tienen algún tema en el cual no podamos acompañar como Actívate, pues estamos a sus órdenes. Y pues digo, al final del día tenemos muchísimo terreno. O sea, esto todavía no se acaba, sigue bastantes batallas que estamos viendo actualmente en México. Entonces no podemos bajar la guardia. Yo creo que es lo peor que podemos hacer en estos momentos. Es decir, bueno, ya perdimos, no va a cambiar esto dentro de más que 20 años. Ay. Pero la realidad es que no. O sea, tenemos la oportunidad de cambiar las cosas y hay que creérnosla. Y hay que convencer a más personas de que se pueden cambiar las cosas. Lo que es importante que entendamos es que hoy, 9 de septiembre, no conocemos los efectos a nivel Suprema Corte. No ha sido publicado el engrose o la sentencia, o como lo conocemos, el resultado final. No ha sido, se votó, existía un proyecto, pero falta que sea publicado. Y después de eso enviado al Congreso de la Unión, y sería el Congreso de la Unión quien tendría que mover, legislar y votar una ley nueva o diferente o ajustes. Entonces, no nos intimidemos y no bajemos la guardia. Acérquense a sus legisladores en México y en sus países. Sus legisladores tienen mucho peso y eso es lo que está por venir y en lo que vamos a trabajar. ¿El aborto en México ya fue despenalizado? No. El aborto en México todavía no se despenaliza. Lo que resolvió la Suprema Corte fue si en el Código Penal Federal es inválido castigar el tema del aborto en nuestro país. Pero esto no implica que ya se despenalizó el aborto en todo nuestro país. Debemos de recordar que la facultad para legislar y modificar el Código Penal Federal es del Congreso Federal, no de los ministros de la Suprema Corte. Entonces, no podemos decir que en nuestro país ya se despenalizó el aborto, pues lo único que hicieron fue seguir el criterio que utilizaron en 2021 sobre que el aborto no es constitucional. Entonces, en nuestro país todavía el aborto no ha sido despenalizado. Pues amigos, los invito a seguir perseverando desde donde quiera que estén, sobre todo en las campañas de 40 días por la vida. Únanse este 27 de septiembre al 5 de noviembre es nuestra siguiente campaña en México y en el mundo. Si donde ustedes están, de donde quiera que nos vean, no hay una campaña, también se pueden inscribir y si es un llamado para liderar, para coordinar una vigilia de oración por la vida desde su comunidad, para así juntos marcar el principio del fin del aborto en México, en Latinoamérica y en el mundo.